Hola amigas y amigos, les doy la bienvenida a una emisión más de Perspectivas Históricas, este espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. Nos encontramos desde el Museo Nacional de las Culturas del Mundo y bueno, saludo como cada semana a mi querido Felipe Ávila. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, Magali, ¿tú? Bien, también muy bien y contenta. Estamos conmemorando la Constitución de 1917, 5 de febrero, y bueno, decidimos que era importante hablar de esta efeméride, de esta conmemoración, en el entendido de, bueno, que también, digamos, nuestras investigaciones están alrededor de este tema, y en esta conversación me gustaría primero, pues, hablar del efeméride, ¿no? Estamos hablando del 5 de febrero de 1917, cuando se promulga la Constitución, que digamos inicia una nueva etapa del Estado moderno mexicano, producto pues de una revolución social, de lo cual también ya hemos hablado entre nosotros y con especialistas a lo largo de perspectivas históricas, y en ese sentido me gustaría pues apuntalar por un lado pues la significancia que tuvo en su momento y que quizá tiene hasta el día de hoy esta conmemoración en cuanto a la Constitución del 17, primero porque estamos hablando del cambio de siglo, que estamos hablando de una Constitución pues de avanzada, bastante progresista para la época. No había una Constitución de ese calado, vinculado también a todas las demandas de justicia social que encaminaron el triunfo de la Revolución Mexicana y que de alguna manera está plasmada en la Constitución, lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, la soberanía nacional, el asunto de la educación gratuita y laica, es decir, una serie de elementos que acompañan la Constitución a través de sus artículos que dan sentido, digamos, a esa historia de la Revolución Mexicana que al final se plasma en un nuevo pacto social, que eso también es muy importante situarlo, es decir, es la forma en la que se configura los derechos y las obligaciones de esa sociedad que está surgiendo producto de una revolución. Tienes toda la razón, Magali. El 5 de febrero es una fecha emblemática muy importante para la historia de nuestro país, no solamente porque conmemoramos la promulgación de la Constitución de 1917, que todavía nos rige, sino porque también el 5 de febrero, pero de 1857, claro, se promulgó la Constitución que fue la culminación de la etapa llamada como la de la Reforma Liberal. Entonces es una fecha doblemente significativa. Pero además tienes mucha razón en lo que señalas, porque la Constitución del 17 de alguna manera es la culminación jurídica e institucional de ese gran proceso de cambio que fue la Revolución Mexicana. En la Constitución se sientan las bases jurídicas, políticas e institucionales de lo que sería el México del siglo XX y en buena medida también del siglo XXI, de lo que llevamos del siglo XXI. ¿Por qué es importante la Constitución? Por un lado, porque creo que sí, en ella se reflejan las principales demandas populares. Las demandas agrarias, las demandas laborales, las demandas educativas, las demandas sociales. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre esto. Pero también, bueno, el pacto social que tú señalas también es la fundación del Estado mexicano moderno, lo que se constituye a partir de la Carta Magna. Pero también me gustaría señalar, Magali, que la Constitución, no solamente esta, sino todas en general, son textos vivos. Sí. No son letra muerta que se queda ahí guardada en un anaquel, sino que van evolucionando, cambiando, junto con la evolución de la sociedad. Se van adaptando a los tiempos. Pero además es la ruta del Estado, ¿no? Claro. Para administrar.
Sí, por supuesto. Y mira, para la gente que nos escucha, sobre todo para las infancias, creo que es muy importante que sepan que la Constitución no nada más la tienen que conocer y a lo mejor saberse de memoria algunos de sus principales Sí, sí, sí. preceptos, porque la Constitución está en todo lo que nos rodea. Ujú. Si tenemos derecho a la educación desde que nacemos, es porque lo garantiza la Constitución, una educación universal, gratuita, obligatoria y laica para todas y todos los mexicanos. Porque si nacemos en México somos ciudadanos y ciudadanas mexicanas por el simple hecho de nacer Sí. aquí Ujú. y tenemos una serie de derechos, una serie de libertades, pero también de obligaciones. Porque si tenemos una casa, un hogar en el que habitamos con nuestra familia, bueno, también la Constitución nos garantiza una vivienda digna. Claro. Porque si tenemos libertad de expresión, libertad de tránsito, libertad de trabajo, libertad para defender nuestra propiedad, es porque también ahí está plasmado. Si tenemos la posibilidad de elegir a nuestras y a nuestros gobernantes, también porque la Ujú. Constitución lo garantiza. Para donde veamos, Sí. en todo lo que nos rodea, ahí de alguna manera está plasmada la Constitución, pero no lo sabemos, no nos damos Sí, cuenta. sí, Por sí. eso es que es tan Porque hay un importante. proceso como de naturalización, ¿no? Sí, De las dinámicas cotidianas y en el día a día, digamos, de la vida, ¿no? De ser mexicanos y de ciudadanos y ciudadanas con derechos, pues lo naturalizamos, pero creo que para eso estamos quienes hacemos historia, como para hacer memoria, ¿no? De hacia dónde ha caminado y cómo la Constitución, pues, es ese reflejo, ¿no? De la propia historia de nuestra sí. sociedad. O sea, hablabas, por ejemplo, de el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Ujú. ¿Cuánto lucharon antes de la revolución los precursores, como se les conoce, justamente por ese derecho que no se tenía o era letra muerta en Era letra realidad en el muerta, sí. porfiriato, ¿no? Ujú. La persecución de los periodistas fue una lucha que de alguna manera pues se ve reflejada en esa Constitución de 1917, que es producto de una revolución social, que uno de sus estandartes pues era la libertad de expresión, la no reelección, en fin, una serie de valores revolucionarios que al final de cuentas están plasmados en esta Carta Magna. Pero al mismo tiempo habría que desmenuzar los debates, o sea, también creo que es importante que tengamos en cuenta que la creación, la consolidación de una constitución, pues es producto de un debate de seres humanos, ¿no? De personas que están, digamos, debatiendo pues los destinos de la nación, es decir, ese pacto social que va a delimitar ese Estado moderno y a la sociedad moderna mexicana. Y en ese sentido me parece que los debates también son un reflejo un poco en Querétaro, entre finales de 1916 e inicios de 1917, porque hay posturas alrededor de esa disputa incluso por la nación, Es ¿no? De la una definición de la sí, nación. sin duda. Y bueno, los estudios historiográficos que hay al respecto, pues nos hablan como de dos alas muy claras, ¿no? Un ala como más reformista, moderada, y un ala muy revolucionaria, muy radical, con figuras tan potentes, bueno, lideradas alrededor de Álvaro Obregón, pero creo que con figuras tan importantes como Francisco J. Mújica, que en realidad ya platicamos sobre él en perspectivas históricas. Si quieren adentrarse en ello, vayan a ver la conversación que tuvimos con la doctora Ana Rivera Carbó, pero también una figura, por ejemplo, como Esteban Vaca Calderón, que viene del movimiento obrero, y al final eso te explica la configuración de ciertos artículos de la mano de la propia experiencia revolucionaria de figuras como estas, ¿no? Sí, Magali, tienes toda la razón. Fíjate que las discusiones en Querétaro son de la mayor riqueza ideológica, política, son grandes debates parlamentarios. De verdad, es una delicia leer las actas de las discusiones del Congreso Constituyente. Y sí, en efecto, ahí lo que se expresa es una polémica muy enconada, Mm. con grandes debates de horas y horas y horas entre el grupo cercano a Venustiano Sí. Carranza, que además fue el que elaboró el proyecto de constitución que el encargado del Poder Ejecutivo, Venustiano Carranza, presentó al Congreso Constituyente, y que era un proyecto que trataba de reformar la Claro, Constitución del del 57. 57 en dos aspectos que le parecían centrales a Venustiano Carranza. Por un lado, dotar de más facultades al Poder Ejecutivo, Ujú. porque consideraba que la Constitución del 57 establecía
un régimen parlamentario y que la debilidad presidencial explicaba desde su punto de vista y de muchos juristas de la época muchas de las crisis y los problemas que habían ocurrido en México en el siglo XIX, y que precisamente porque había esa carencia fue que Porfirio Díaz decidió hacer a un lado a la Constitución y gobernar al margen de la Constitución. Entonces, que eso se tenía que restablecer un equilibrio con un poder ejecutivo más fuerte. Y también quería hacer una reforma al poder judicial. Entonces, este proyecto fue discutido y fue rebasado por la izquierda, por los diputados Sí. que se consideraban a sí mismos jacobinos, que eran mayoría, y que le dieron una orientación mucho más radical y más profunda al texto Pues de constitucional. eso vamos a seguir hablando, pero antes vamos a hacer un corte y regresamos a Perspectivas Históricas. ¿Sabías que Hermila Galindo presentó una iniciativa en favor del sufragio femenino en el Congreso Constituyente de Querétaro, donde se definió la Constitución de 1917 que hoy conmemoramos? Es considerado uno de los momentos más audaces en la historia política de México, pues por primera vez el derecho al voto de las mujeres se planteaba de manera formal en el máximo órgano legislativo del país. Los argumentos de Galindo estaban anclados a una idea de justicia y utilidad social. Decía que si las mujeres tenían las mismas obligaciones ante la ley y la sociedad, como pagar impuestos y obedecer códigos civiles, era justicia que tuvieran los mismos derechos que sus pares varones. También destacaba cómo las mujeres habían sido pieza fundamental del triunfo revolucionario y que por ella era inaceptable se les excluyera de las decisiones políticas de la República. Además, desafiaba la idea de que las mujeres no eran competentes para la política, pues mujeres como ella estaban haciendo aportes sustanciales al Estado mexicano. A pesar de estos argumentos, la respuesta de los diputados del Constituyente fue en su mayoría negativa, condescendiente y hasta de burla. Uno de los diputados señaló que las mujeres no sentían la necesidad de participar en asuntos públicos. Además, existía un temor entre los revolucionarios de que las mujeres, consideradas más religiosas, votaran por candidatos conservadores o reaccionarios. Argumentos que ya había desestimado Galindo en otras intervenciones públicas. La Constitución de 1917 se promulgó el 5 de febrero de 1917, dejando de lado la propuesta de Galindo. A partir de este momento comenzaría una larga batalla legal y social que duraría 36 años más en favor de los derechos políticos y la ciudadanía de las mujeres. Estamos de regreso, amigas y amigos, a esta conversación que estamos teniendo Magali y yo aquí en el Museo de las Culturas acerca de la Constitución de 1917. Estamos muy contentos de poder compartir este espacio. Y bueno, después de haber visto esta cápsula, Magali, como veíamos en el bloque anterior, hubo una división muy marcada en el Congreso Constituyente de Querétaro, y el grupo jacobino, que era mayoría, le impuso una orientación radical a la Constitución que se refleja en el artículo 3 sobre la enseñanza, sobre la educación pública, sobre todo en el artículo 27, que sienta las bases de la reforma agraria y reivindica la soberanía nacional sobre los recursos del subsuelo, incluidos el petróleo, la minería y el gas natural, y desde luego el artículo 123, que garantizó las libertades y los derechos laborales para las y los trabajadores mexicanos, ¿no? Pero también hubo ausencias en el constituyente, y tú eres una de las investigadoras que más han trabajado sobre los derechos de las mujeres.
en la Constitución del 17 no están los derechos políticos de las mujeres. Sí, totalmente. Hay un momento muy importante en el propio constituyente cuando Ermila Galinda manda una propuesta, ¿no? Ella no asiste personalmente al constituyente en Querétaro, pero manda una propuesta justamente para que se le otorgue el voto a las mujeres y por consecuencia a la ciudadanía, que eso era algún aspecto muy importante para las mujeres ya organizadas y que en realidad venían pues de colaborar mano a mano con los compañeros revolucionarios. O sea, ellas también decían, bueno, también nosotros participamos y dimos a la revolución y la revolución tiene una deuda con nosotras, ¿no? Claro. Y en ese sentido me parece que creo que es la ausencia más importante y que al final de cuentas explica muchísimo todo este proceso de organización de las feministas a lo largo de las décadas de 1920 y 1930, teniendo este antecedente de rechazo por parte de la mayoría del constituyente a otorgar el voto a las mujeres. Los argumentos, pues, si los vemos desde el día de hoy, pues parecieran ridículos, y así lo veían mujeres como Ermila Galindo y otros aliados, hombres, que era, pues, que las mujeres estaban más vinculadas a los movimientos reaccionarios, ¿no? Por su tendencia hacia la religiosidad católica y demás, y pues podían atentar, ¿no? Contra la construcción, ¿no? Del Estado posrevolucionario. Un poco el argumento que respondió Ermila Galindo, bueno, pues también hay hombres religiosos, ¿no? O sea, Y reaccionarios. Y reaccionarios, ¿no? Ajá. ¿Cuál es el punto de comparación? Pero sí, creo que fue la ausencia más importante y una ausencia que pues duró algunas décadas hasta conseguir el voto en la década de 1950, pero que nos habla también de esto que veníamos diciendo al inicio del bloque anterior, cómo las propias constituciones se van transformando, es decir, digamos, a partir de las necesidades y de las luchas sociales por eso, por conseguir esos derechos que en realidad tienen que estar plasmados en esas cartas magnas, pues de alguna manera nos habla de cómo la sociedad también transforma las constituciones y esos pactos sociales, es decir, los enmienda, ¿no? Sí, las constituciones son textos vivos. Sí. Que se van adaptando, van siguiendo y van tratando de ajustarse a los cambios de la sociedad. Muchos de esos cambios son para bien, pero también hay cambios que son un retroceso, y eso lo hemos visto en estos más de 100 años desde que se promulgó nuestra Constitución, porque si bien muchos de los nuevos textos que se han incorporado, de los nuevos principios que reflejan necesidades que no había o no eran percibidas así hace más de 100 años, ahora son muy importantes. Los derechos de las minorías, por ejemplo. El reconocimiento de México como una nación pluriétnica y multicultural no estaba en el texto constitucional del 17 porque no era una discusión que hubiera permeado incluso todavía en el mundo. No existía. Es muy posterior esa discusión, y nosotros adaptamos nuestro texto, y uno de los artículos más largos, más importantes y más bien fundamentados es este precisamente que hace mención del reconocimiento de México como una nación pluriétnica y multicultural. Los derechos de las minorías sexuales también no estaban en el texto. Los derechos humanos no estaban. Entonces, todos estos cambios que se han ido añadiendo son cambios positivos que expresan luchas sociales y conquistas. Sí, y además que entra no solo o sea, tienen como dos vertientes, la parte simbólica, que es muy importante, el nombrar, ¿no? En la Constitución, no sé, pienso el que se nombre a las poblaciones afromexicanas, claro, ¿no? Que estaban borradas, ¿no? De la Carta Magna y por consecuencia también de la narrativa, ¿no? Obviábamos la existencia de la población afromexicana por muchísimo tiempo, y lo mismo pasaba con las comunidades indígenas. Y en ese sentido me parece también un elemento importante pensando de cara al siglo XXI y a los tiempos que nos están tocando ver en el mundo, pues defender, ¿no? Por un lado, el origen social, ¿no? Revolucionario de esta Constitución de 1917, pero también estas transformaciones que ha vivido de cara o en paralelo a las propias transformaciones y las luchas por derechos por parte de la sociedad mexicana. Y en ese sentido también creo que
pensando, por ejemplo, en comparar lo que vive Estados Unidos, que ha tenido una sola constitución, Sí. muchísimas enmiendas, ¿no? Y preguntarse si esa constitución todavía es funcional quizá para la historia, para la propia devenir, ¿no? Y futuro de Estados Unidos, porque también ha vivido muchos retrocesos a nivel de derechos humanos, Estados Unidos, con la presencia de Donald Trump y toda esta ala conservadora y reaccionaria que está acompañándolo en su administración, pues en este segundo periodo. Y en ese sentido creo que es muy importante que hagamos como ese puente entre la lucha por los derechos y la forma que tiene hoy en día la Constitución de 1917. Y en ese sentido también creo que hay que reconocer artículos que son como de larga duración, o sea, que están ahí siempre permanentes, siempre presentes. Uno es el de la educación y que también ha tenido reformas, pero pienso la diplomacia mexicana y la forma en la que México actúa frente al mundo, y creo que ese es un elemento que ha estado muy presente a lo largo de la historia de las relaciones de México con otros países en el mundo. Y creo que es algo, una peculiaridad, una característica muy valiosa de nuestra Constitución. Sí, sin duda. Y también en México, Magali, hemos tenido retrocesos. Sí, sí. Porque durante todos los gobiernos neoliberales, lo que nosotros vimos fue un desmantelamiento del estado de bienestar, del estado social que surge de la revolución, en donde muchos de los derechos laborales, de los derechos agrarios, de los derechos sociales, no solamente fueron estancados, sino que fueron retrocedidos. Se empezó una política de privatizaciones, de venta de las empresas públicas, de desaparición de los sindicatos independientes, desconocimiento de los contratos colectivos. El artículo 27 sufrió una contrarreforma que impulsó Carlos Salinas de Gortari para acabar con el ejido y convertirlo en una empresa privada, ¿no? Entonces, creo que en los últimos años, de 2018 para acá, lo que nosotros estamos viendo es como un regreso a los orígenes revolucionarios, sociales y populares de la Constitución del 17 y eliminar todas las contrarreformas que hizo la etapa neoliberal. Me parece que eso es muy importante también de reconocer y rescatar ahorita. Sí, porque creo que es muy importante recuperar, digamos, el principal origen y las ideas que plasmaron estas figuras radicales o revolucionarias, que en realidad también tenían una impronta de ideas socialistas, en donde el Estado tiene una presencia muy importante, ¿no?, en la forma en la que se administran los recursos, pero también los derechos sociales, ¿no? Y en ese sentido creo que ese es el elemento fundamental, ¿no?, que creo hoy en día se está rescatando, la presencia del Estado en diferentes ámbitos de la vida política, económica, y la administración pues equitativa, porque la lógica es eliminar las desigualdades. Claro. No, y sí necesitamos un Estado social, un Estado orientado a resolver los problemas, sobre todo de los grupos marginados, de los grupos que tienen mayores niveles de pobreza, de marginación, en donde existen mayores niveles de desnutrición, de analfabetismo, de deserción escolar, de muertes también prematuras o muertes que no deberían de ocurrir en otras circunstancias. Y creo que ahorita estamos viviendo un proceso en donde todas y todos estamos inmersos de recuperación de los orígenes sociales y revolucionarios de nuestra Constitución. Y es como una vuelta a los orígenes, un alto en el camino de, a ver, por donde íbamos no es el camino correcto. Tenemos que recuperar ese camino que nos enseñó la revolución. Y creo que estamos ahorita en ese proceso, Magali. Sí, y quizá como para ir cerrando, pensar si, creo que ya lo hemos respondido, pero creo que la vigencia de la Constitución del 17, desde esas lógicas, ¿no?, desde los orígenes y desde esa necesidad, ¿no?, de construir un Estado benefactor, pues creo que es más clara, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Sigue viva, qué bueno que está viva, hay que fortalecerla, hay que profundizarla y también pues hay que adecuarla a todas las necesidades que tenemos hoy, ¿no? Creo que en ese sentido siempre es un proceso de cambio continuo. Y las Sí.
Y creo que por eso también es muy importante pues la historia, ¿no? Reconocer cómo ha sido producto esta Constitución de luchas sociales y que pues ahí está reflejada en la Carta Magna, en este pacto social. Les agradecemos mucho. Gracias, Felipe, por esta rica conversación que tuvimos. Les agradecemos su compañía, pero quisiéramos, antes de despedirnos, hacerles una invitación de parte del Museo Nacional de las Culturas del Mundo a la exposición Mongolia, fotografías de Philippe Paquet. Esta exposición va a estar hasta finales de este mes de febrero, así que vengan a la antigua sala de monolitos en la planta baja de este museo a conocer esta exposición y todo lo que tiene que ofrecernos el museo en nuestras visitas. Así que ya saben, está esta invitación presente y bueno, no me queda más que despedirnos. Gracias, Felipe. Gracias. Y nos vemos la próxima semana en Perspectivas Históricas. Hasta pronto.